Nunca he sido una persona supersticiosa. Para mí, las historias de fantasmas eran solo eso, historias para asustar a los niños. Pero todo cambió en mi último año de secundaria. En el aula 303, era un salón antiguo, relegado al fondo del pasillo del tercer piso, un lugar que todos evitaban si podían. Las ventanas siempre estaban empañadas, sin importar el clima, y un frío persistente se aferraba a las paredes, incluso en los días más calurosos. Los rumores decían que el aula estaba maldita. La leyenda contaba que, décadas atrás, una estudiante llamada Elena se había quitado la vida en ese mismo salón, después de ser acusada injustamente de hacer trampa en un examen crucial. Desde entonces, se decía que su espíritu atormentado permanecía allí, causando desgracias a cualquiera que pasara demasiado tiempo entre esas cuatro paredes. Fallos en los exámenes, relaciones que se rompían de repente, accidentes inexplicables, todo se atribuía a la maldición de Elena. Nosotros, un grupo de 5 amigos, Carlos, Sofía, Mateo, Laura y yo, nos reíamos de esas historias. Nos parecía el típico folclore de instituto. Pero entonces, nos asignaron el aula 303 para nuestra clase de historia avanzada. Al principio, todo fue normal. Hacíamos bromas sobre el frío y los ruidos extraños, culpando a la vieja calefacción del edificio. Pero poco a poco, las cosas empezaron a torcerse. Carlos, el más inteligente del grupo, suspendió un examen por primera vez en su vida. Juraba que había estudiado, que sabía las respuestas, pero su mente se quedó en blanco al sentarse en su pupitre. Luego, Sofía y Mateo, la pareja más sólida que conocía, tuvieron una discusión explosiva por una tontería y rompieron. Laura se tropezó bajando las escaleras justo después de salir del aula y se torció un tobillo gravemente. Yo empecé a tener pesadillas horribles, todas ambientadas en esa misma clase, con una figura sombría observándome desde la esquina. La gota que colmó el vaso fue cuando el proyector de la clase se encendió solo, mostrando una imagen borrosa de una chica llorando en la pantalla. El profesor no pudo apagarlo. Tuvieron que cortar la electricidad del ala entera del edificio. En ese momento, el miedo se hizo real. Ya no podíamos ignorarlo. La maldición era cierta. Y nosotros éramos sus nuevas víctimas. Fue Sofía quien encontró la solución, o al menos lo que ella creía que era la solución. Desesperada, había pasado horas investigando en viejos foros de internet sobre leyendas urbanas locales. Encontró una entrada polvorienta que hablaba de un ritual para apaciguar al espíritu de Elena, según el post. Había que realizarlo en el aula 303, a medianoche, durante una noche de luna nueva. El ritual prometía romper la maldición y liberar su alma. Los componentes eran extraños. Una vela blanca por cada persona afectada, una foto antigua del instituto, sal para trazar un círculo de protección y un objeto personal de cada uno de nosotros, que debíamos quemar como ofrenda, simbolizando el sacrificio de una parte de nosotros para calmar su dolor. Parecía una locura, algo sacado de una película de terror de bajo presupuesto, pero estábamos desesperados. El miedo nos había consumido tanto que estábamos dispuestos a intentar cualquier cosa. La noche de luna nueva, nos encontramos frente a la puerta cerrada del instituto. Mateo, cuyo padre era el conserje, había conseguido una copia de la llave maestra. El silencio del edificio por la noche era opresivo. Nuestros pasos resonaban en los pasillos vacíos, y cada crujido de las baldosas nos hacía saltar. Subir las escaleras hacia el tercer piso fue como ascender a un patíbulo. El aire se volvía más frío y denso a cada escalón. Al llegar a la puerta del aula 303, un escalofrío colectivo nos recorrió. La placa de metal con el número parecía brillar débilmente en la oscuridad. Mateo introdujo la llave y la giró. El clic de la cerradura sonó como un disparo en el silencio absoluto. Empujamos la puerta y entramos. Dentro, la oscuridad era total y el frío insoportable. Era un frío que calaba los huesos, antinatural. Cerramos la puerta y encendimos las linternas de nuestros móviles. La luz, temblorosa, dibujaba sombras grotescas en las paredes. En el centro del salón, apartamos los pupitres para crear un espacio. Siguiendo las instrucciones del foro, Carlos trazó un gran círculo en el suelo con sal. Nos sentamos dentro, con las piernas cruzadas, sintiendo una falsa sensación de seguridad. Colocamos las 5 velas blancas en el borde del círculo
y las encendimos. Sus llamas parpadeaban débilmente, luchando contra una corriente de aire invisible. En el centro, pusimos la vieja foto del instituto que Sofía había encontrado, y a su lado, un pequeño cuenco de metal para quemar nuestras ofrendas. Yo ofrecí un viejo colgante que me había regalado mi abuela. Sofía, una pulsera de la amistad que le había regalado Mateo, una púa de guitarra con la que había compuesto su primera canción. Laura, su primer diario. Y Carlos, la medalla de un concurso de matemáticas que había ganado años atrás. Uno por uno, arrojamos nuestros objetos al cuenco. Entonces, Sofía comenzó a recitar las palabras que había memorizado del foro. Eran frases en un latín macarrónico, pidiendo perdón a Elena, reconociendo su dolor y suplicando que nos liberara y encontrara la paz. Mientras hablaba, la temperatura del aula cayó en picado. Podíamos ver nuestro aliento condensándose frente a nosotros. Las llamas de las velas se estiraron hacia arriba, volviéndose extrañamente altas y delgadas, casi azules. De repente, un viento helado barrió la habitación, apagando 4 de las 5 velas. Solo quedó encendida la que estaba frente a Mian. El pánico se apoderó de nosotros. Nos agarramos de las manos, con los ojos fijos en la única llama que nos quedaba. Entonces, oímos un susurro. Venía de la esquina más oscura del aula, la misma donde yo veía a la figura en mis pesadillas. Era un susurro femenino, lleno de tristeza y rabia. «Tramposos», decía una y otra vez. «Todos sois unos tramposos». Nos quedamos paralizados y terror. La voz se hizo más fuerte, más clara, llenando el espacio a nuestro alrededor. «Creísteis que podíais engañarme. Creísteis que un ritual patético podría borrar vuestra culpa. No entendíamos a qué se refería. ¿Nuestra culpa?» La última vela parpadeó violentamente. En el reflejo de la ventana empañada, vimos una figura detrás de nosotros. Era la silueta de una chica joven, con el pelo largo y oscuro, cubriéndole el rostro. No estaba fuera del círculo de sal. Estaba dentro, con nosotros. El grito de Laura rompió el hechizo. Todos nos giramos, pero no había nadie. Sin embargo, el sentimiento de presencia era abrumador. La voz volvió a hablar, esta vez directamente en mi mente, tan clara como si estuviera a mi lado. «Tú sabes por qué estoy aquí. Tú lo recuerdas». Y entonces, un recuerdo que había suprimido violentamente volvió a mi mente. No era de Elena, era de otro estudiante, de nuestro primer año. Un chico tímido llamado Daviden había sido acusado de plagiar un trabajo importante, un trabajo que yo había copiado de internet y le había pasado, asegurándole que era original. Fue expulsado, y su reputación quedó arruinada. Nunca volvimos a saber de Elan. Nos habíamos olvidado de Elan todos nosotros. La voz no era de Elena. La maldición no era de Elena. La leyenda era solo una tapadera, una historia que la gente contaba para dar sentido a la mala energía del lugar. Pero la verdadera fuente del tormento éramos nosotros. Nuestra culpa, nuestro secreto olvidado, había alimentado la oscuridad de esa aula, dándole forma y poder. «Este lugar no olvida», susurró la voz, que ahora sonaba como la de David, y yo tampoco. La última vela se apagó, sumiéndonos en una oscuridad absoluta y helada. Lo que siguió fueron horas de puro terror. Oíamos pasos a nuestro alrededor, pupitres arrastrándose y susurros que nos recordaban todas nuestras pequeñas traiciones y mentiras. El círculo de sal no ofrecía protección alguna. Sentíamos toques fríos en la nuca, tirones en la ropa. No podíamos ver nada, solo oír nuestros propios sollozos aterrorizados. No sé cómo sobrevivimos hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de luz se filtraron por las ventanas empañadas, el frío se disipó y el silencio volvió. Estábamos acurrucados en el centro del círculo de sal roto, temblando y llorando. Salimos de allí y nunca volvimos a hablar del tema. Nos separamos. La amistad se rompió para siempre, envenenada por el miedo y la culpa que habíamos desenterrado. La maldición, al final, no era sobre Elena ni sobre un fantasma. Era sobre nosotros. El aula 303 no estaba encantada, era un espejo que reflejaba la oscuridad que llevábamos dentro. Y a veces, la historia de terror más espantosa no es la que nos cuentan, sino la que nos negamos a contar sobre nosotros mismos. Si alguna vez te encuentras en un lugar que te da escalofríos, pregúntate si el miedo viene de fuera
o si es solo un eco de algo que has enterrado muy, muy dentro. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte.